Hola a todas y a todos. Mi nombre es Nardis Yesenia Almeida Castro, soy maestrante en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente curso la asignatura de Poder Judicial. Nueva cuenta, como proyecto escolar asignado en la misma materia, realizo este video que lleva por título Supuestos básicos en los que se fundamenta la estructura constitucional actual. En este video vamos a examinar los pilares fundamentales desde donde se sostiene la estructura constitucional y sin los cuales, por ejemplo, no podría nuestra Constitución adquirir dicha categoría. Pero antes, atendamos la razón de ser de una Constitución. Empecemos por el hecho de que desde hace mucho tiempo ha quedado establecida la imperiosa necesidad de la humanidad de poder normarse bajo ciertas reglas. De lo contrario, existiría caos en sus distintos aspectos. Ante ello, el derecho ha sido siempre la máxima expresión que refuerza dicha idea. También es casi un consenso por parte de autores, filósofos e intelectuales en todo el mundo que el conflicto es parte intrínseca de la humanidad y de la cual no puede desprenderse. Por tanto, la humanidad ha resuelto este tema con una especie de pacto o contrato social que da vida a un sistema jurídico partiendo siempre de las constituciones. Por ello considero también pertinente iniciar definiendo lo que es una constitución y lo que ésta representa para la sociedad. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Ferdinand Lassalle, un abogado, filósofo, jurista y político socialista alemán de origen judío, recordado como el iniciador del movimiento socialdemócrata en Alemania, dijo que la Constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país. Por otra parte, Lassalle también nos enseña y nos señala que la Constitución es la suma de los factores reales del poder, en los cuales hay fuerzas que se autoimponen erguidos en derechos e instituciones jurídicas, los cuales se encuentran sujetos a la realidad política de una sociedad, rigiendo el funcionamiento del Estado con la finalidad de prevenir altercados y posibles rupturas que afecten el ejercicio pleno de los derechos de la sociedad garantizados por el Estado. Por eso, como supuesto básico en una Constitución, es precisamente el tratamiento a estos factores reales del poder. Pero, propiamente, ¿qué son estos factores reales del poder? Atendiendo a la etimología de la palabra factor, el concepto respectivo significa el que hace alguna cosa. La idea de real denota lo objetivo, lo trascendente, es decir, lo que está en la cosa o pertenece a ella. Por ende, los factores reales del poder son los elementos diversos y variables que se dan en la dinámica social de las comunidades humanas y que determinan la creación constitucional en un cierto momento histórico y condicionan la actuación de los titulares de los órganos del Estado, en lo que respectan a las decisiones que estos toman y en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. Aunque es evidente que a pesar de que el pueblo sea una unidad real, no está compuesto por una colectividad monolítica. Por lo contrario, dentro de esa unidad existen y actúan clases, entidades y grupos sociales, económicos, culturales, religiosos, políticos y diferentes que desarrollan dentro de la dinámica total del pueblo una actividad tendiente a conservar, defender o mejorar su posición dentro de la sociedad como un todo colectivo. Estos grupos o entidades son precisamente los factores reales de poder. Específicamente pueden ser la iglesia, el ejército, la clase empresarial, entre otros.
Una vez en convergencia, el pueblo, que se instituye como el soberano, y los factores real de poder que se atienden en una regulación política que varía según las ideologías del constituyente, es que surge una constitución. Esta constitución deberá atender otros supuestos básicos, claro está, para alcanzar las pretensiones antes dichas. En el caso del pueblo, habrá de asegurarse para sí mismo una serie de derechos que se constituirán para su salvaguarda tanto en el aspecto individual como en del de sus miembros, también como en lo colectivo, siempre en miras de mantener a flote y bajo cuidado la dignidad humana. Así, de esta forma, surge la parte dogmática de una constitución, que de un tiempo a la fecha, en una especie de globalización jurídica, configuran los derechos humanos en todo el mundo. En su parte dogmática, la Constitución mexicana de 1917, desde entonces y hasta hoy vigente, establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. Todo desde el artículo 1 hasta el 39. Del 39 en adelante hasta concluir, viene a configurarse la parte orgánica de la Constitución. La función de la parte orgánica consiste en establecer la organización del Estado, no solo para determinar su composición, sino para complementar las garantías individuales en tanto que delimitan las funciones públicas, implementando así el principio de que el poder frene al poder. El poder reformado de la Constitución en México ha operado fundamentalmente en las atribuciones de cada uno, de los órganos de gobierno, así como en la distribución de competencias entre las esferas de gobierno. De esta manera, las atribuciones o facultades de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial se han visto modificadas frecuentemente. De igual manera, a pesar de la regla del artículo 124 de la Constitución, la distribución competencial entre la Federación y estados ha sido flexiblemente reformada en favor de la primera esfera. Asimismo, la necesaria unidad territorial y política que constituye el municipio en su artículo 115 hace gala de su presencia en la parte organizacional de la Constitución para permitir un mayor acercamiento de los órganos de gobierno a las y los ciudadanos, siendo el municipio la primera puerta de entrada en la relación Estado-Pueblo. Igualmente, es necesario señalar que en México no solo había ruptura respecto de la literatura tradicional, de la necesaria noción de la autonomía del poder, sino progresividad. De esto se entiende la posibilidad de que las instituciones rijan su vida interior mediante normas y ordenamientos propios sin vulnerar el texto constitucional. Con esto es que se justifican los órganos constitucionales autónomos que forman parte ya de la estructura del Estado. Desde el punto de vista jurídico, su naturaleza autónoma deviene del propio texto constitucional, que los convierte en poderes públicos distintos de los tres poderes tradicionales. Más aún, tienen personalidad jurídica, independencia presupuestaria y poseen también independencia orgánica, lo que implica autonomía de gestión. Sin embargo, surge el debate